Muy buenas tardes, Bueno, doctora Yamile, ¿cómo ha estado? buenas tardes, Olga, ¿cómo te ha ido? Yo muy Muy, bien por acá, ¿y tú? muy bien, gracias a Dios. Bueno, primero que todo, quiero darte las gracias por aceptar este momento de compartir y de hacer esta entrevista. Quiero decirte que es muy importante para mí poder compartir de tus conocimientos, aprender un poco de ti también y pues conocer cómo es tu quehacer diario en tu profesión. Te agradezco muchísimo la invitación y con muchísimo gusto aquí sigamos Muchísimas gracias. aprendiendo las dos, porque esto también es de aprender. Así es. Bueno, doctora Yamile, si quieres, puedes contarnos un poquito de tu vida profesional. Pues sí, Olga, ¿qué te cuento? Yo no soy, yo soy psicóloga de la Universidad del Valle, Ok, pero la psicología no es mi primer carrera. Mi primer carrera fue economía ok, e hice pues trabajé en ese campo, pero pues me di cuenta que no era lo mío cuando yo ya estaba bastante avanzada de edad, ok, vida formada, familia funcionando y todo. Y decidí pues como reactivar mi vida profesional y académica y, y me decidí por la psicología. Eh, mm, pues como te digo, inicié con ella como a los 30 y pico de años, ok, a los 30 y pico de años. ¿Qué te diré? ¿Cómo fue? Tanto el estudio como pues la carrera fue muy difícil. Eh, Gracias a Dios di con una excelente universidad en la cual aprendí y me forjé no solamente en lo profesional, sino en lo personal, porque el Univalle como que nos toca de muchas maneras y nos transforma de muchas maneras. Y pues así como me tocó de duro porque tenía que mantener familia, hijos, trabajo y universidad, pues saqué lo mejor de mí y me di cuenta que pues la vida misma te da muchas herramientas en el quehacer del psicólogo. Me ok. di cuenta que el conocer las historias de tus compañeros y también el hacer uso de tu vida, de lo que tú eres, te ayuda a acercarte más a los pacientes, por lo Wow, menos en el campo de la clínica, que es del que pues, te hablaría, es en el que tengo experiencia, en las otras áreas no. Bueno, sí, educativo. En el campo educativo sí tengo experiencia, pero solamente clínico y educativo. En organizacional, social, no es tanto mi experiencia. ok. Muy, Eh, ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo inicié? Eh, Desde la universidad, pues yo tenía claro el enfoque que era lo que me agradaba y definitivamente siempre me enfoqué por el lado de la psicología clínica, pero me encaminé en las dos áreas que había en mi universidad. En mi universidad había neuropsicología y psicología clínica de base psicoanalítica. ok. Eh, lo difícil fue poder conjugar esos dos, porque cuando estamos dentro de la universidad se da mucho, o por lo menos en la mía, se da mucho como este cuestionamiento de un área de la psicología con el otro, Ok. que el profesor de psicoanálisis te dice que los neuros no saben nada y los neuros dicen cosas desde los psicoanálisis, que si hablas con el profesor del área cognitivo-conductual también dice que esos psicoanálisis no tiene nada de científico. Bueno, son todos esos enfoques y a los estudiantes nos ponen en esa posición como de escoger uno o el otro, como si el escoger uno me hiciera quitar totalmente de mi camino al otro enfoque. Ok, Eh, Me parece que no es así. Y en ok. lo profesional me di cuenta que esa manera de ver las cosas no nos colabora en el proceso de ayudarle y acompañar a un paciente. O sea Hay que pacientes que funcionan con unos enfoques y hay otros que funcionan con los otros. Nosotros podemos, sí, tener unas bases teóricas que fundamenten nuestro quehacer, pero en lo metodológico me he dado cuenta que hay muchas, muchas ayudas en muchos de los enfoques, así no sea.
en el que yo me muevo. Ok, o sea que es Eh, importante saber de que los enfoques se pueden vincular unos con otros para poder ayudar al paciente o al Eso es cliente. lo que yo pretendo hacer y Ujú. es lo que he descubierto en el quehacer, porque sí, o sea, me fueron enfocando mucho en ciertos conocimientos y siempre me basaba en ellos. El problema es que en la universidad me dieron mucha, mucha, mucha teoría y es magnífico, o sea, es la base de lo que yo hago ahora. Pero cuando me encontré con el paciente y empecé también a compartir con otros psicólogos de otras universidades, con otros enfoques que tenían otros conocimientos, empecé a ver que mis compañeras que tenían otros enfoques también hacían uso de unas herramientas que me servían mucho. Y Claro, entonces empecé a darme muy cuenta que, no sé, que de la psicología humanista podía sacar, no sé, no sé qué actividad. La silla vacía es excelente, es exacto. una muy buena herramienta y lo hago. Ujú. Así como habían chicos que necesitaban enfocarse un poco en sus gustos y en sus capacidades, tener algo de enfoque vocacional y pues definitivamente hacer una que otro test para ayudarles a ellos a enfocarse y a conocer cuáles son sus capacidades, pues ayuda. Claro, Pero eso no lo voy a hacer con otra persona que tenga otro tipo de necesidades. O sea, es dependiendo de la necesidad del paciente que nosotros vamos transformando y vamos buscando las herramientas que nos van a servir para ayudarlo a avanzar. claro que sí. O sea que eso Eh, es sí, una ciencia de interdisciplinariedad, vincular varias disciplinas para poder absolutamente, ayudar al cliente. absolutamente. O sea, me di cuenta que esta pelotera que mantenían mis profesores entre ellos no era, no, no. Aunque sí, en algunas ocasiones, pues yo tengo una anécdota. Hay algo que cuando yo estaba en la universidad, fui a una conferencia, bueno, no era una conferencia, uno de mis profesores había llevado como invitada a una profesora que tenía enfoque cognitivo-conductual. Ajá, Y, y ella hizo un comentario que en su momento yo sentí que me ardía todo, a mí me molestó. Me dijo que para cualquier situación de una fobia, era definitivamente el enfoque cognitivo-conductual era el que tenía las mejores herramientas para solucionarlo. claro, Y en ese instante a mí, como yo pues, estaba como tan cultural, tan psicoanalítica, pues a mí me dio, me dio mucho malestar y yo, esta señora, ¿qué se cree? Pues resulta que sí, resulta que no es, ahora me doy cuenta que definitivamente el enfoque cognitivo puntual, a pesar de que yo le tenía tanta fobia en la universidad, tiene muy ujú, buenas herramientas que me permiten colaborarle en el corto plazo al paciente. Claro está, nunca me olvido de la base, la raíz de toda esa sintomatología en el presente. No me olvido de mis bases psicoanalíticas, de tener en cuenta el inconsciente, la estructura mental del paciente, que esos son otros enfoques que me dan esa teoría. claro, Entonces, pues no me voy a olvidar de eso, pero definitivamente sí hay otros enfoques de la psicología que tienen muy buenas herramientas claro que sí, y pues, ¿por qué no usarlos para el beneficio de mi paciente? claro que sí. ¿Y qué piensas de la psicología de la salud? Eh, es un muy buen enfoque, eh, definitivamente hay una relación constante y que no podemos negar entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Hay una relación en el doble sentido. O Ajá, sea, tanto una afecta tanto nuestra mente, nuestro estado mental afecta a nuestro cuerpo como nuestro cuerpo a nuestra mente. ujú, Entonces, la psicología de la salud trata de hacer trabajar esa relación tan íntima que hay. ajá, Entonces es importante que la tengamos en cuenta en todo el campo, en todo momento. sí. Y en el quehacer, y en el quehacer diario, ¿qué actividades y qué procesos se ejecutan en tu quehacer diario, en tu profesión? Ay, de todo un poco. Ajá, ¿Qué te cuéntame. diré?
El enfoque, o sea, la situación del paciente es lo que me guía a mí. Ujú. Listo. Entonces, en el quehacer normal, eh, trabajo con mis pacientes primero en un proceso de, como de autoconocimiento, que para mí es básico. Ah, Listo. Es con lo que yo inicio con todos los pacientes. Yo ok. inicio con ellos proponiéndoles ciertas transformaciones de las creencias en las cuales basamos todos nuestros comportamientos. Sí. Y estas creencias fueron formadas desde nuestra infancia, Ah, ¿ya? Y pues les digo que, les propongo que nosotros no podemos transformar nada, no podemos cambiar nada de las dinámicas que tenemos ahora si no miramos para adentro, si no ajá. nos observamos, si no nos damos cuenta de que es este, esto que tenemos por dentro, que es lo que termina exteriorizándose a través de nuestros síntomas. Ok. Entonces siempre inicio con ellos como proponiéndoles, bueno, esto es como, nos vamos a meter en un viaje y el viaje es para adentro. Y lo Exacto. vamos a hacer juntos, yo soy tu guía y vamos a trabajar en esto. Entonces empezamos a trabajar eso, empezamos a trabajar control de emociones, pues el conocimiento y como la apropiación de mis emociones, el recibir mis emociones de otras maneras, porque pues nosotros nos movemos en unas dinámicas sociales que están muy ligadas a nuestra cultura latinoamericana, Ajá. en la cual el reconocimiento de las emociones no es que nos lo trabajen desde la infancia, no, Ujú. realmente lo que nos enseñan en muchas ocasiones es a evitarlas. Exacto. Y ese evitar las emociones es lo que, el no digerirlas, el no trabajarlas de la manera adecuada, es lo que hace que después encontremos algunos síntomas que no son muy cómodos para nosotros. Muy saludable, ¿no? Como que nos alejan del bienestar que debe tener todo ser humano. Exacto, Mm. exacto. Entonces, ese es el camino, por ahí lo voy enfocando, por ahí voy transformando todas estas creencias, esta costumbre que tenemos en muchas ocasiones, digamos, de catalogar algunas emociones como positivas y otras como negativas, creyendo que no, entonces las positivas, entre más me mantenga con las emociones positivas, entonces estoy bien. Y las negativas, no, eso no se puede sentir. Ajá. Y la incomodidad con la tristeza. ¿Cuántas veces tenemos un compañero, un amigo que está enfermo, que tiene, no sé, que tiene una gran tristeza, tiene alguna situación que lo está adoleciendo y lo único que hacemos nosotros es intentar, ay no, pero esté contento, que es que usted tiene toda esta vida, tiene tantas cosas tan hermosas en la vida y para las personas que están en un drama de una tristeza profunda o de una depresión, pues es muy pesado sentirse que no tienen derecho a estar tristes, Exacto. que, que su familia se incomoda cuando están tristes. Ujú. Entonces, ¿cómo van a lidiar con su tristeza si ni siquiera la pueden sentir? No se sienten con el derecho de sentirla. Así es. Entonces, es algo que es muy difícil de manejar y pues en eso estoy enfocando ahora, pues como el trabajo. En ayudar pues a este desarrollo de una adecuada inteligencia emocional, el reconocimiento y la gestión de las emociones. Sí. Bueno, son diferentes eh, aspectos que uno debe trabajar, pero casi todo se basa es en eso, el mire para adentro, váyase conociendo y allí va encontrando su camino, el suyo, no necesariamente el mismo que le sirvió a su hermano, a su primo o el que dice la psicóloga, no, es el que uno encuentra por sí mismo, Claro. porque eso es, nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, no es que vayamos a darle la, la como el remedio, la cura Ujú. a la persona. No, no, nosotros no venimos a darle como nosotros venimos es a acompañarlos en un camino de descubrimiento. Sí. Entonces, pues eso es lo que pretendo, acompañar a mis pacientes en este camino de autoconocimiento y que encuentren su manera de lidiar
con su realidad, que Ujú. no tiene por qué ser la misma mía. Ok, muy interesante. Doctora Yamilei, ¿podría decirnos bajo qué enfoque o modelo se están orientando sus acciones en el quehacer diario? Como te digo, esto que he ido como descubriendo en el camino, porque antes yo podría decir que era psicoanalítico, Ujú, pero no, no. Posiblemente, posiblemente desde la manera como observo al paciente, definitivamente sí tiene una base psicoanalítica bastante fuerte. sí, ¿Listo? Eh, pero en la manera como intervengo la situación, hago uso de muchas otras herramientas que no tienen que ser a través del, pues como la cura a través de la palabra, como sería en un enfoque totalmente psicoanalítico. ujú, No digo que no haga uso de algunos de ellos, pero sí hago uso de otras. Hago uso de enfoques sistémicos, algunos humanistas. ujú, Yo voy encontrando ujú. voy encontrando, estoy siempre como en la búsqueda de otras herramientas que me puedan ayudar con los diferentes pacientes. Ok, Entonces, desde la manera como lo observo, podría ser psicoanalítico, ok. pero la manera como intervengo definitivamente no es así. O sea que ya como nos ha contado antes, depende de la condición del paciente. Asimismo, hace uso de otros modelos o enfoques que fortalezcan esas técnicas para llevar a cabo con él. Exacto, ¿No? exacto. Hago uso de otras herramientas que muchas me han servido o me he encontrado o alguna vez un compañero, un profesional, trabajo, me observo alguna herramienta, me cuenta y yo como que, "Oh, esto está bueno." Eh, o me pongo a investigar y miro, dependiendo del paciente, pues me pongo a investigar en qué me podría colaborar algo. Me leo un nuevo libro y entonces ese libro me da ideas de cómo trabajar con ciertos pacientes. Entonces, pues estoy constantemente en la búsqueda de nuevas herramientas. Me parece que lo importante es precisamente eso, estar con el paciente y colaborarle en este proceso de autoconocimiento, este acompañamiento que yo le doy. Ok, está muy bien. ¿Y cuáles serían un ejemplo de algunas técnicas que usted lleva a cabo para atender o al abordaje de un paciente? Algunas, no pues son varias las que se pueden utilizar, pero ¿nos puedes nombrar algunas? Sí, sí, pues em, hay unos que utilizo. La silla vacía es es una Técnicas. estrategia que es de tipo humanista. Sirve mucho para permitirle al paciente poner toda su emocionalidad en esa persona que no está allí, pero puede poner en orden todas todas sus ideas o por lo menos desahogar todo esto que ellos necesitan expresar. Ok, ¿Listo? Le propongo muchísimo a los pacientes, eh, mucho a los pacientes, el desarrollo de la metacognición a través de la escritura. O sea, la escritura me parece que es fundamental, mm, fundamental. Eh, Ayuda muchísimo en el proceso terapéutico, le permite al paciente no solamente como sacar de su mente todas las ideas que tiene para ponerlas en el papel, sino que el paciente, como te digo, desarrolla un proceso metacognitivo que le permite pensar, pensar varias veces esto que tiene en su mente. O sea, lo piensas aquí, cuando lo tienes aquí, lo piensas al escribirlo y lo piensas cuantas veces lo leas, lo vuelves y lo piensas. ok, Me ha ayudado muchísimo con pacientes, especialmente con sintomatología relacionada con la ansiedad, ok, porque sí, es como si ellos pusieran todo ese enredo que está en su mente, lo pusieran en el papel y ahí sí ya pudiesen analizarlo mejor. mm, Aunque hay pacientes que, como te digo, no es para todo el mundo todas las herramientas. Hay pacientes que no escriben y que me dicen, no, yo no, pero cuando no es así, pues les digo como, intenta sacarlo de alguna manera. Hay pacientes que han intentado dibujando, hay otros pacientes que se graban, que hacen videos y se graban y empiezan para ellos después revisar los videos. Hay pacientes que escriben no con lápiz, sino que
crean un grupo o se escriben a ellos mismos por el WhatsApp y se desahogan de esa manera. O sea, cada paciente encuentra su manera, su manera. A mí me parece que el truco es decirle, necesito que lo saques de alguna manera. Busca la que te cuadre a ti, pero lo debes sacar, porque lo que no, como decía Freud, lo que calla, lo que la boca calla, el cuerpo habla de ella. Habla después ¿No? El cuerpo habla de lo que la boca calla. con- Entonces es importante como promover, pero mira que no es como utilizar una estrategia específica. específica, es el paciente quien encuentra su manera de Ah, lidiar con ella. Algunos conocimientos sobre ansiedad que están más relacionados como con lo cognitivo-conductual, que se refiere al poner tu mente en el presente, ujú, también me ayuda, pues lo utilizo muchísimo, pero pues es como enseñarle al paciente cómo debe encaminar, cómo debe ir tratando de controlar su mente, controlar lo que lo agobia en su mente. ujú, Y, y entonces, pues es como trabajar con ellos, cómo ponerte en el presente, cómo poner tu mente en el presente y no dejar de irte con esos pensamientos intrusivos. Entonces, pues pones la mente en el presente de muchas maneras. Generalmente es tu cuerpo quien es como el ancla con el presente, pero la relación de cada persona con su cuerpo es diferente. claro que Entonces sí. hay pacientes que lo logran a través del deporte, porque Ok, les gusta el deporte, se sienten muy bien y entonces hay pacientes que cuando están en medio de una crisis de ansiedad, yo tengo un paciente que me dice, yo me pongo en lagartijas, yo hago lagartijas, me tiro y chu, chu, chu. Yo como que, ay, como, sí, eso a mí me vuelve y me enfoca. Funciona, claro que síguelo intentando. Hay otros que es a través del arte, la pintura, la música. Hay otros que simplemente la respiración, porque la respiración es un ancla al presente. sí. Eh, hay otros que no sé, encuentran haciendo meditación y les funciona. Hay otros que no logran hacerlo. O sea, cada quien va encontrando su manera, la manera como se relaciona con su cuerpo y con su mente. Ok. Entonces, Realmente, por lo que escucho, tengo entendido de que las terapias en sí hacen que el paciente sea participativo en su recuperación. O sea, que ellos también puedan ir absolutamente. mientras que Siempre que tú estás con un paciente y lo primero que yo les presento a ellos es este trabajo lo haces tú. Yo soy tu acompañante, yo soy tu guía, yo estoy contigo, pero ujú, este trabajo lo haces tú, ujú, porque es tu mente. A mí, a mí de nada me sirve conocerte y saber de dónde es que vienen todos tus dilemas si tú no eres quien lo reconoce. ujú, Y hay pacientes que simplemente no quieren, o sea, no hay ser humano que sea capaz por sí mismo de encontrar aquello que su inconsciente se niega a mirar. Entonces es un trabajo que tiene que hacer el paciente. Puedo yo verlo como terapeuta, pero yo tengo es que lograr que mi paciente empiece a observar y empiece a transformarlo. No va a haber una transformación si el paciente no, no es quien hace el trabajo. claro, claro que sí. Bueno, ya hemos hablado antes que si llevas un trabajo y unas técnicas y un vínculo de niveles interdisciplinarios, ¿cierto? Y Entonces, espérate un segundito. Qué pena contigo, Olga. Es que se perdió un momentico el audio y no te entendí. pues vamos a hacer el comentario, digámoslo así. Ajá. Anteriormente hablamos de que haces vínculos de varias disciplinas, o sea que es un método interdisciplinario. Sí. ¿Cómo podrías contarnos en qué consiste el abordaje interdisciplinario con tus pacientes en el quehacer del día? ¿Cómo hago uso de todas estas herramientas? Pues a mis pacientes desde un inicio les propongo esto, les digo que soy un poco ecléctica en Sí, en el quehacer profesional. ujú, Eh, Ellos tienen una comprensión, pues, hasta donde su conocimiento les permite una comprensión de ello. ok. Eh, y, pero, espérate, no sé de qué manera me estás preguntando, no estoy entendiendo muy bien la pregunta. Entonces, como utilizas varias disciplinas al abordar el paciente,
Cuando tienes enfrente varias condiciones de los clientes o pacientes, ¿cómo es Ujú. el abordaje interdisciplinario con ellos? ¿Cómo escojo, como qué herramienta usar? Es Ya, cierto. listo, listo. Realmente es la observación del paciente. Hay pacientes que te llegan que son, eh, mm, necesitan esta solución rápida. Yo sé perfectamente que si un paciente empieza así de demandante, pues si me pongo a hablarles del inconsciente o me pongo a no darles por lo menos algo que les permita sentirse un poquito más cómodos con ellos, definitivamente lo voy a perder. O sea, no se va, no se va a encauzar en el proceso terapéutico. Entonces, las dinámicas cognitivo-conductuales son muy buenas para ello. O sea, es como darles ciertas herramientas que les den por lo menos en el corto plazo, una solución, una manera de darle, de disminuir su agobio, disminuir su malestar. Ujú. ¿Listo? Entonces, estas teorías, como dijo la profesora, a la que tanto odié porque dijo, sí, hay personas las que hay que hacer eso, hay Exacto. que trabajarles para que puedan sentir que, darles herramientas para que puedan sentir que avanzan, que su condición va cambiando. Ok. ¿Listo? Después, poco a poco, ya abordaremos su historia familiar, abordaremos la raíz de todo esto que está sucediendo ahora, pero en el presente el paciente va a necesitar eso. ¿Listo? Como hay pacientes que son, llegan y desde que llegan, llegan a contarme la vida, a contarme mi mamá, mi papá, me hacían, me decían, yo tengo unas cargas muy grandes. Entonces empieza el mismo paciente que va dando la guía para poder ir trabajando con él. Hay pacientes que digamos, el enfoque humanista les podría parecer demasiado, ¿qué te diré? Como que los toca demasiado y no les agrada. Ujú. eh, Esta cuestión, pues como Como de más, como de la más de aceptación. cercanía, que tiene más que ver con el humanismo, hay pacientes que son repelentes a ello. Ujú. Hay pacientes que como que ay, me acerque, ay no, no me diga, ay no, ese positivismo me estresa. Y uno como que bueno, ya voy conociendo a mi paciente, voy mirando a ver qué herramientas voy obteniendo. Interesante, ok. Está muy bien. Pues no sé, esa es la manera como yo he encontrado de intervenir con mis pacientes y la verdad me ha servido hasta ahora. Hay muchos psicólogos que dirán que soy, que eso, ese holismo pues tan dramático y que es muy ecléctico, sí, pueden pensarlo, Ok. pero pues realmente mi interés es colaborarle al paciente. Claro que sí, o sea, teniendo en cuenta esta expresión o el concepto que me has dado, ¿cuál sería el contexto de actuación del psicólogo en tu quehacer, o sea, en tu personalidad, en tu concepto propio? ¿Cuál sería entonces ese acercamiento ecléptico, podríamos decirlo? Podría decirse, la verdad no he encontrado un nombre. He leído algunas cosas y la palabra como holístico o ecléctico es como lo que más. Pero el ecléctico lo he escuchado en muchas ocasiones de una manera despectiva, Ajá. ciertamente, para las personas que son muy ligadas a, pues, a su enfoque teórico y entonces pues no están muy de acuerdo con este ser ecléctico. O sea que Pero O sea, dime, perdón, o sea que podrías decir que tu concepto en sí se sale de algo tradicional o normal en la vida de un psicólogo. Es algo que como que en tu... porque ahí sí, realmente muchos psicólogos están como más encaminados en su enfoque y me imagino que harán otros usos, pero no, no he sabido pues de alguien que haga como todo esto que hago yo. Que Ajá. que mantenga pues como tan en búsqueda de, creo que esto hace parte de mis propias dinámicas y mis propios quehaceres, las cosas como personales que he vivido a lo largo de mi vida. Ujú. Eh, pues este ser ecléctico fue precisamente algo que surgió desde mi universidad. Me encontré que iba a una clase y sentía que esa clase me daba ciertas respuestas, pero me dejaba ciertos vacíos. Y cuando iba al otro, sentía que ese también me daba otras respuestas, pero
como que los vacíos de un lado los llenaba con otro. Ah, exacto. Y esa fue una lucha que tuve desde la universidad, en mi trabajo de grado, pues en todos, realmente en todo mi proceso de educativo lo fui sintiendo. Ok, Y así cuando, gracias a Dios, pues llegué al hospital departamental a hacer mi práctica, pues allá me encontré ya por primera vez con pacientes y me encontré que tenía muchos compañeros de otras universidades que tenían enfoques, incluso enfoques diferentes, porque en Univalle no tenía así como gran conocimiento sobre cognitivo-conductual, no era que tuviesen mucho conocimiento, ni el humanístico tampoco, no era que tuviesen mucho conocimiento. Y allá con mis compañeras empecé a conocer otras ok, herramientas que posiblemente habría rechazado en otro aspecto, pero no, empecé a observar y yo, realmente esto sí sirve, esto sí me ayuda para encaminar a mi paciente en lo que yo esperaría que fuese un avance, una evolución en su proceso psicológico. claro que sí. Y entonces ahí fue donde me di cuenta que podía hacer uso de muchas de ellas y empecé a hacer uso de ellas. Eh, Esto es como un buscar, es que el trabajo de psicólogo creo que nunca termina. es una, Nosotros no podemos quedarnos ahí sin conocer y buscar otras herramientas, buscar otros aprendizajes, otros enfoques, eh, videos, películas que le propongo a mis pacientes, libros que me leo y después se los entrego a los pacientes. O sea, son muchas las herramientas que podemos hacer uso. qué bien. Doctora Yamile, yo me gustaría preguntarle en su quehacer diario, ¿cómo se evidencia la ética que usted pueda llevar con el paciente? Pues nuestro código deontológico el código deontológico es la base de nuestro quehacer profesional. Definitivamente, en todo momento hay que tenerlo en cuenta. Hablar con el paciente o sea, mi objetivo siempre es llevarlo a una evolución de su proceso personal Ok, y con el respeto que se merece mi paciente. Entonces, pues todo lo que trabajamos en nuestra consulta, pues es definitivamente no se puede compartir y eso es algo que desde el consentimiento informado que firman y desde el primer momento en el que hablo con el paciente, tiene que quedar muy claro. ujú, Y en muchas ocasiones nosotros estamos como, como en peligro de pecar por exceso o defecto en alguno de esos aspectos. ok, Algo, digamos, que es importante. em, la confidencialidad de la información que recibimos es supremamente importante y es algo en lo que no la jugamos en el día a día. Digamos, cuando tú tienes un paciente que es menor de edad, pero es su mamá quien está preocupada por él ujú, y cómo esa información que yo tengo del niño, yo no se la puedo compartir a la madre, pero sí puedo guiarla a ella para que vaya trabajando con su hijo. ¿Cómo puedo yo hacer y promover que ese niño, eso que necesita hablar con su madre, lo hable? claro, Eh, Cuando tengo parejas, estoy trabajando pues con una pareja, eh, como muchas de las cosas que me dice uno, yo no se las puedo contar al otro y yo tengo toda esa información aquí en mi mente, pero no puedo hacer. esa información O sea, con yo nadie. lo único que puedo hacer es promover y sugerir y encaminar a que se hablen entre ellos dos las cosas que tienen que decirse, pero yo no tengo por qué darle información del uno al otro. Claro que sí, muy interesante. Eh, Realmente es importante que nosotros tengamos todas estas bases éticas muy, 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 muy claras, Claro que sí. porque hay muchas ocasiones en el día a día que nos pueden hacer flaquear o nos pueden hacer, pues, hacer una acción que no esté muy bien y muy ética. Ok, eso está muy bien. Bueno, doctora Yamile, ha sido muy interesante todo lo que he escuchado del quehacer en su profesión. ¿No me podría decir cuál es su motivación diaria que la levanta todos los días con ese ánimo de seguir en su trabajo? Uy.
Pues esto es algo como muy personal. Definitivamente sí siento que con la psicología sí encontré encontré lo que sí era. Pues Ah, qué bueno. definitivamente la economía me dio mucho conocimiento y mucho aprendizaje, pero no era lo mío. Ajá. Entonces yo me lo disfruto. Eh, pues todos tenemos nuestros dilemas, todos tenemos nuestras situaciones personales y, y me he dado cuenta que a través del quehacer de la psicología, yo también como que sano mis propias heridas. Ujú. Eh, Habían días en los que incluso he estado muy triste, así, eh, podría decirse deprimida, pero pues no tanto, pero pues sí, días en los que estoy muy mal y no tengo muchas ganas, no tengo muchos ánimos de trabajar. Pero cuando empiezo con el primer paciente, lejos de lo que esperarían algunas personas, porque me dicen como, ¿tú cómo haces para cargar con lo tuyo y además con lo de los otros? Mira que no, yo no siento que sea una carga. Yo siento que yo, así esté triste, yo veo a un paciente y me enfoco tanto en él, en colaborarle, en su situación, que yo empiezo a soltar las mías Sí. y, y me encargo del paciente. Y cuando termino el día, no estoy cargada de sus malestares, sino que siento que como que liberé lo mío. Ok. Eh, pero sí es muy difícil, es muy difícil. Lo importante es como no tomártelo, no. Nosotros debemos ser filtros, no esponjas. Ok. Nosotros debemos, así como recibimos del paciente, también debemos hacerles devoluciones. Asimismo, como vamos organizando, yo voy entregando parte de mí hacia él, así yo no me quedo con Así no te, todo eso. no te recargas, sino que estás en un ir y venir de Exacto. emociones, de información, de ayuda. Es como no quedármelo, no quedarme con todo eso. Ujú. Yo recibo, transformo y Y devuelve. entrego. Ujú. Esa es la idea, no recibir todo y quedármelo yo eso no es una carga. El Ujú. paciente se va y sí, me sigo preocupando por él, Ujú. pero es él el que debe hacer el trabajo. Claro que sí. Y, si no, y no debe ser frustrante, bueno, sí, hay veces es frustrante cuando un paciente no te avanza como tú quisieras, pero tienes que tener muy en cuenta que ese es tu deseo, no el del paciente. Es el paciente el que tiene que sacar la energía, es el paciente el que debe evolucionar. Y yo debo soltar ese control. Claro que sí. Y es muy importante porque en muchas ocasiones tenemos pacientes que son, pues que están en situaciones de depresión bastante graves, intentos de suicidio o suicidios. Y si no logramos soltarnos de eso, va a ser muy angustiante. Nos va a afectar bastante nuestra historia personal. Además de eso, es importante que trabajemos en nosotros mismos, que tengamos nuestro propio terapeuta, Claro. porque a veces no se puede. O sea, hay días en los que uno no puede ni con la propia vida, hay que resolver la propia y empezar a trabajar con los pacientes. Hay muchas situaciones que nos podríamos sentir como identificados con el paciente y entonces ahí no sabemos hasta qué punto estoy tratando con mi paciente o estoy Haciendo lidiando así. con mis cosas personales. Ujú. Entonces es muy importante que tengamos nuestro terapeuta, que tengamos nuestro proceso de trabajar lo nuestro, porque somos seres humanos y también nos duele la vida y también hay situaciones que tenemos que trabajar para nuestro beneficio. Ok. Bueno, ahí estoy Entonces, viendo un poco cómo nos está dando un poco de recomendaciones en cuanto puede tener un psicólogo. Eh, de pronto, ¿puedes darnos algunas recomendaciones a los psicólogos que están en formación en su vida profesional? sí, hay algo que, que era no sé, mi mayor miedo, mi mayor temor cuando era estudiante, y era que yo soy una persona muy empática y soy Ok. muy llorona, Ujú. en lo personal, soy muy empática, muy llorona. Entonces, eh, me daba terror pensar en que yo iba a estar en el consultorio con un paciente
y que ese paciente se iba a poner a llorar y yo me iba a sentar a llorar con él. Mm. A mí me daba, le tenía mucho miedo a eso. Yo era como, ¿cómo voy a hacer? O sea, si lloro viéndome una película, ¿cómo, cómo no voy a llorar enfrente de un paciente que le está doliendo, que está sufriendo? Yo sentía que como que no, yo iba a llegar y me iba a abrazar y me iba a poner a llorar con él. Claro, Ajá, pero hubo una docente y mentora pues, con la que hablé de eso y ella me decía que precisamente esa empatía que yo sentía era lo que me iba a enseñar que era lo más adecuado para mi paciente. Y eso me iba a dar la fortaleza y la posición de terapeuta que tengo y esa confianza en mí misma era lo que iba a darme la fortaleza para no sentarme a llorar con el paciente, sino observarlo con esta distancia que debemos tener terapeuta-paciente. claro. Siempre tiene que haber esta distancia Ujú. y sentarme con él y poder colaborarle, poder guiarlo en este proceso de autoconocimiento. ¿Listo? Pero no, nunca me llevó a pensar en que me deshiciera de eso que me hacía quien yo soy. Ok. Yo soy empática, Ujú, así soy, y eso es algo que debo usar ujú, para el beneficio mío y el de mis pacientes. ujú. Eso está Listo. Entonces, pues como no olvidarse de lo que es uno, sino buscar esas herramientas que te sirven de acuerdo a tus capacidades. ok. Y en el aspecto profesional, ¿qué otras recomendaciones puede darle de pronto a los psicólogos que están en formación? En el aspecto profesional, eh, no sé, hay mucho. Ujú. Eh, hay tanta información que podría, que no sé cuál de todas escoger, que Algunos tanto así escoger. como de impacto, como que sean bien importantes a tener en cuenta, un psicólogo que está en formación, pues algo que puedas Pues, recomendar. te puedo decir desde la psicología clínica, eh, definitivamente lo que te decía de mantener esta distancia es una distancia que es importante. Eh, ¿Por qué? Porque debemos guiar a nuestro paciente, pero no inmiscuir tanto lo personal en el proceso terapéutico, aunque no se podría decir que nosotros lleguemos a ser absolutamente objetivos. Sí, es nuestro interés, pero ¿cómo puede ser objetivo cuando es algo humano? Exacto. ¿Ya? Entonces, esta distancia que mantienes con el paciente, por eso nos ayuda como a no inmiscuirnos tanto en lo personal, Ujú. en lo personal. Sí. Esta eh, también en cuanto a la transferencia que se da en el proceso terapéutico, es importante que sepamos que siempre va a existir, ¿listo? Y va a haber una contratransferencia, o sea, el paciente va a empezar a identificarse con nosotros, a poner ciertas cosas suyas en nosotros como terapeutas, pero está en nuestra labor como terapeutas el reconocer qué es lo que mi paciente está poniendo en mí y hacer uso de ello para el beneficio del paciente. Ujú. Para el beneficio del paciente, eso sí hay que aclararlo. Precisamente por eso es que nosotros no podemos intervenir en nadie con la que tengamos una relación profesional, porque perdón, una relación personal. Sí. ¿Por qué? Porque es que precisamente el poder que tenemos como terapeutas es grande. Nosotros podríamos transformar a alguien y se supone que esa posibilidad de transformación es en beneficio del paciente, no del propio. Nosotros, ajá. Pues por eso no puedo trabajar ni con mi primo, ni con mi hermano, ni con mi amigo, porque yo ahí no puedo ser, no puedo hacer esta distancia, no puedo mantener esa distancia. Claro que sí, para poder cumplir esa labor de terapeuta con paciente no se podría con facilidad con un ser cercano. Claro, claro, porque es que con un ser cercano yo no puedo tener esa objetividad, yo no puedo, posiblemente podría terminar interviniendo en mi beneficio, no en el beneficio del paciente, que es lo que se tiene que tener, se debe tener muy claro. Esa es Sí, nuestra labor, el beneficio del paciente, no el nuestro.
claro que Por eso no nos podemos relacionar con los pacientes. sí. Nada de eso. Ujú, guardar esos límites, ¿no? Sí, absolutamente. Son muy importantes, muy Mm, importantes. Y a bien. veces los perdemos, nos volvemos como, ya llevamos tanto tiempo con un paciente que nos volvemos como el amigo. Claro que Pero sí, no, o sea, es importante que siempre mantengamos esa distancia. claro que sí. Y eso ha sido difícil. La verdad es algo precisamente por esta cercanía que tengo con las personas. Claro, siempre se Pero dificulta un los poco, ¿no? quiero. Dime. Bueno, ha sido muy interesante entonces todo lo que hemos aprendido en esta ocasión, en esta entrevista, doctora Yamilet. Como el tiempo a veces se hace tan corto, nos gustaría pues expresar más, preguntar más, aprender mucho más, pero quizás en otra oportunidad, ¿no? Cuando Quiero dar necesites, no las hay problema. gracias por su tiempo, quiero dar las gracias por todos los conocimientos que nos ha impartido en esta oportunidad y pues esperamos que haya otro tiempo para poder conversar un poco más. Con gusto, con mucho gusto, Olga. Cuando lo necesites, aquí estaré. No te preocupes. Muchísimas gracias. Entonces, que esté muy bien. Hasta pronto será. Listo.